Vamos entonces a abrir la Biblia para los que trajimos Biblia. Vamos a abrirla en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 6. Primera de Corintios, capítulo número 6. Bueno, también quiero pedirle, aquí tengo la notita, me la puse aquí para que no se me olvidara, que todos, por favor, los que tenemos celulares, que por favor en este momento los apaguemos. Así que lo vamos a apagar. Mire, este burro no se quiere apagar, mire. ¿Cómo que no? Ahí está, se apagó. ¿Ya lo apagaron? Porque si oímos ahí alguno que suena, se lo vamos a quitar. Porque venimos a escuchar la palabra, no venimos a hablar por teléfono, amén. Si usted mira a alguien que está ahí con el teléfono, el hermanito, hermanita, dijeron que lo apagáramos y lo vamos a apagar. También, hermano, vamos a leer del capítulo 6. Nos tocaría leer del capítulo 6, nos tocaría leer los versículos 11 al 13, pero no los vamos a leer. Vamos a leer del 14. Después le voy a explicar por qué. Capítulo 6 de Segunda de Corintios, versículo 14 en adelante. Vamos a leer la bendita palabra de Dios, que nos dice de la manera siguiente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Versículo 1 del capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos y hermanas, por favor? Debiendo seguir la secuencia normal de la defensa que el apóstol Pablo está haciendo en esta carta, hubiésemos, hermano, leído los versículos 10 al 13, como dije, y del 2, del 7 en adelante, del versículo 7, capítulo 2 en adelante. Pero no lo hicimos. Antes de darle la explicación, hermano, hermana, quiero decirle algo, que hay veces nosotros ignoramos, y no porque no leamos la Biblia, sino que porque algunas veces, hermano, hay necesidad de leer algo otra información y poder entonces, hermano, saber de cosas que sucedieron que, hermano, no están escritas aquí en la palabra de Dios. La Biblia, hermano, fue conformada, y cuando fue escrita, hermano, no se usó papel como hoy la tenemos nosotros, ¿verdad? Ya completita, hermano, enmarcadita y todo. No se creó así, sino que, hermano, se escribió más en porciones, hermano, de cuero o de una planta, hermano, la cual se llama papiro, y se creaban, hermano, entonces a manera de libros, se creaban las hojas, y ahí, hermano, se escribía. Pero cuando se escribió, hermano,
todos estos libros que Dios inspiró, porque Dios los inspiró, hermano, no se escribieron como hoy los tenemos ya, hermano, por capítulos y por versículos, sino que se escribieron como cuando uno escribe una carta. Que uno escribe la carta, hermano, y lo que va usando solamente son signos de puntuación. Pero no va poniendo, bueno, voy a hacer una carta de 20 capítulos y no sé cuántos versículos. Eso no existía. Eso no existía. Entonces, si usted ve en el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor Jesucristo o los mismos, hermano, hombres que Dios inspiró para escribir la palabra de Dios, y mencionaban, hermano, alguna escritura antigua, hermano, ellos decían, como escribió Moisés, o David, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, o como dijo el profeta tal, pero nunca decían como dijo el profeta tal en su libro en el capítulo 2, versículo 3, nunca dijeron eso porque no existía eso. Eso no existía. Entonces, hermano, pasaron siglos que la Biblia se mantuvo así, de esa manera. Se mencionaban los libros antiguos como pergaminos, se mencionaban los libros. Pero como le digo, hermano, todo ello comprendía, hermano, porciones grandes, hermano, libros hechos de cuero, donde se escribía. Con el pasar de los tiempos, hermano, hombres de Dios que con el buen deseo de que, hermano, se tuviese, hermano, mejor referencia, mejor, hermano, afluencia a la palabra de Dios, comenzaron, hermano, entonces a dividirla en capítulos. Y así, de esa manera podían decir, bueno, dijo el profeta Isaías en su capítulo tal, hablando de tal cosa. Pero luego vieron que, hermano, eso todavía, hermano, adolecía, hermano, y todavía como que hacía falta de algo más para poder, hermano, tener mejor referencia con toda la palabra de Dios. Y es cuando, hermano, se agregan, hermano, a los capítulos, se agregan los versículos. Pero eso, todo eso, hermano, de crear la Biblia en capítulos y en versículos, eso ya no era inspiración divina. Eso ya surgió la inquietud en hombres de Dios, que con el deseo de que, hermano, el pueblo de Dios tuviese, hermano, una manera más ordenada la palabra de Dios, lo hicieron. Claro que al hacerlo, hermano, toda obra humana, por muy bien intencionada que sea y por muy hombres de Dios que hayan sido, hermano, se pueden cometer errores de ortografía, errores de puntuación, errores de traducción. Todo eso lo encontramos en la Biblia. Pero eso no quiere decir, hermano, que entonces la Biblia tiene errores, porque lo que son las palabras, esas sí fueron inspiradas por Dios. Ahora, Dios, como Él sabía también, hermano, cómo los tiempos iban a cambiar, Él mismo fue, hermano, bendiciendo la ciencia y dándole sabiduría a los hombres para que, hermano, hicieran lo que hoy nosotros tenemos como la Biblia. Pero en ese deseo, buen deseo, hermano, también, hermano, se cometieron errores. Como digo, errores de encuadernación, o qué le puedo decir, de edición. No, tal vez no de edición, pero la cosa es que cuando ellos estuvieron, hermano, componiendo eso, como en aquel entonces, hermano, era caro conseguir material para hacer libros como el cuero y el papiro. Entonces lo que se hacía es que se rehusaba el cuero, se rehusaba el papiro, y entonces lo que se hacía era, se borraba, ¿verdad? Bueno, ya se hizo esto, entonces borremos esto y escribamos algo nuevo sobre este cuero. Y comenzaban a escribir, hermano, otras cosas en esos importantes, por supuesto, en esos vamos a decir, manuscritos. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano? Que en ese buen deseo, hermano, surgieron cosas que, le digo, los mismos hombres estudiosos de la palabra, hermano, han venido, hermano, descubriendo, se ha venido descubriendo. Y este capítulo 6 es uno de esos capítulos controversiales.
Controversiales, porque tal vez usted se va a asustar de lo que voy a decir, ¿verdad? Tal vez usted se va a asustar. Pero, hermano, estas porciones que nosotros leímos, si usted, como yo le he dicho, hermano, el apóstol Pablo, él está haciendo su defensa como servidor de Dios, como ministro del evangelio. Y a partir del versículo 11, hermano, 12, 13, y luego al versículo 2 del capítulo 7, él está desarrollando su defensa y está hablando, hermano, de la sinceridad. De la sinceridad que como hombre de Dios guardaba en su corazón amor hacia los corintios. Pero entonces, ¿qué pasa? Que llega el versículo 13 y entonces aparece, hermano, en el versículo 14 al versículo 1 del capítulo 7, hermano, encontramos un tema o un paréntesis que no tiene nada que ver con lo que el apóstol Pablo está hablando. No tiene nada que ver. No lo continúa, es más, lo rompe por completo, hermano. Porque él está hablando de su defensa, de su sinceridad como hombre de Dios, como apóstol de Dios, como amor que tenía a los corintios. Y de repente, hermano, sale, hermano, con esta, hermano, exhortación, enseñanza, hermano, donde se exhorta al pueblo de Dios, hermano, a no, hermano, unirse en yugo desigual con los incrédulos. Y eso es lo que Pablo no está tocando nada de eso. Entonces la pregunta es esa. Entonces, ¿cómo es que, hermano, el versículo 14 al 18 y el versículo 1 del capítulo 7 aparecieron ahí? ¿Cómo aparecieron ahí? Si no son, hermano, no es el seguimiento del pensamiento que el apóstol Pablo estaba dando, no es el seguimiento. Entonces, los eruditos, yo no soy erudito, pero los eruditos en la palabra, todos concuerdan en eso. Todos concuerdan que esta porción del versículo 14 al 18 y el versículo 1 del capítulo 7 no son parte de la segunda carta a los Corintios. No son parte de ahí. Entonces, si no es parte, es esa porción, esa exhortación, si no es parte de la segunda carta a los Corintios, entonces, ¿a qué pertenece? ¿A qué carta pertenece? Entonces, todos también concuerdan que esta porción, hermano, del versículo 14 al 18 y el versículo 1 del capítulo 7, todos concuerdan que es una escritura de Pablo. Eso sí concuerdan todos, que eso lo escribió Pablo. Que esa es escritura de Pablo. Dios lo inspiró al apóstol Pablo a hacer eso, a escribir eso. Pero entonces, hermanos, si Dios inspiró al apóstol Pablo, ¿cómo es que esta porción, hermano, viene a aparecer aquí? ¿Cómo es que aparece ahí? Entonces esa es la pregunta. Entonces, ante tal duda o preguntas o inquietudes, hermano, surgen muchas respuestas. Muchas respuestas. Desde respuestas que dicen eso, ¿verdad? Que no es posible, que eso tiene que estar ahí, debe ser ahí, debe ser eso, porque ahí está. Hay gente que se aferra y gente que se aferra, hermano, y no quiere cambios y dice, no, eso ahí que quede, y eso es 1 Corintios 6 y ahí va a quedar. Pero hay hombres, hermano, que tienen argumentos sólidos. Y como le digo, hermano, los estudiosos, hay hombres muy estudiosos, y todos concuerdan en que esta es escritura de Pablo, que es inspirada por Dios. Todos concuerdan en eso. Pero también todos concuerdan que esta porción, donde exhorta, hermano, a no unirnos en yugo desigual con los incrédulos, todos están de acuerdo que esa porción no pertenece a ese pedazo de carta. No pertenece ahí. Entonces, vamos a tener que despedazar la Biblia, despedazarla y cortar aquí, poner aquí, poner allá. No vamos a hacer eso. Ahí nos vamos a quedar, porque aquí viene lo otro, ¿verdad? De que se hayan cometido errores cuando se estaba encuadernando,
se hayan cometido errores cuando se estaba traduciendo, se hayan cometido errores, hermano, de cualquier tipo, después que esta fue escrita, eso no le quita que siga siendo la palabra de Dios. Eso no le quita que sigue siendo la palabra de Dios. Y aunque se hayan equivocado y esta porción no pertenezca a 2 de Corintios capítulo 6, a pesar de todo, hermano, Dios permitió que apareciera ahí. Dios permitió que apareciera ahí. Entonces voy a dar dos respuestas o dos posibles teorías que se dan con respecto a esta porción. Pero primero vamos a comprobar, fíjense, vamos a comprobar cómo este capítulo 6 o del versículo 14 al versículo 1 del capítulo 7 quiebra por completo el pensamiento de Pablo. Lo vamos a demostrar, lo vamos a comprobar usted y yo. Entonces vamos a comprobar que del versículo 11, hermano, lo que el apóstol escribió 11, 12, 13, versículo 2 del capítulo 7, 3, 4, hermano, son, hermano, algo que debió de haber estado unido. No debe haber estado separado por esta porción a partir del versículo 14. Entonces vamos a leer, hermano, para que veamos la continuidad que llevan estos versículos. Y entonces creo que vamos a concordar en que el versículo 13 amarra o continúa en el versículo 2 del capítulo 7. Y lo vamos a leer de corrida. Entonces vamos a leer del capítulo 6, el versículo 11, 12 y 13. Y luego del versículo 13 nos vamos a pasar al versículo 2 del capítulo 7 y usted va a ver la continuidad. Vamos a verlo, dice versículo 11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Ahora vamos a ir al versículo 2 del capítulo 7. La continuidad dice: admitidnos. Ahí continúa el hablando. Lo que está diciendo en el versículo 13. Admitidnos. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Ahí está haciendo su defensa. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas vuestras tribulaciones. Entonces ve, hermano, que hay una continuidad del versículo 11, 12, 13 con el versículo 2 del capítulo 7. Es un mismo párrafo que debió de haber estado unido, pero por cosas, hermano, que Dios permitió, aparecieron separados. O sea, de que el versículo 2, 3 y 4 debió haber sido parte del capítulo 6. Versículo 2, 3 y 4 del capítulo 7 debió haber sido parte del capítulo 6. Ahora bien, entonces, si los versículos 14 al 18 y el versículo 1 del capítulo 7 no pertenecen entonces, hermano, a esta defensa que el apóstol Pablo está haciendo, ¿cómo apareció ahí? ¿Cómo apareció ahí? Entonces, dos respuestas vamos a dar, dos posibilidades o teorías. La primera, hermano, es que se piensa que esta enseñanza de no unirse en yugo desigual con los incrédulos era, hermano, una parte de la carta que se perdió a los hermanos de la Odisea. Recuerde que el apóstol Pablo aquí menciona y dice que él envió una carta a los hermanos de la Odisea y esta se perdió, nunca la recibieron, o a saber si la recibieron, pero nunca apareció. Entonces se piensa que esta porción pertenecía, hermano, era una parte de la carta a los laodicenses. Y como Pablo, hermano, recuérdense que Pablo dictaba sus cartas. Pablo dictaba sus cartas.
Siempre en el caso de Romanos la escribió un hermano que se llamaba Tercio. Entonces Pablo dictaba sus cartas, tenía secretario, tenía hermanos a quienes les dictaba y ellos se encargaban de escribirlas en paperos, en pergaminos de cuero, y ellos se encargaban de llevarlas o mandarlas a donde tenían que mandarse. Y no solamente eso, ellos tenían que hacer copias algunas veces. Entonces se piensa que, hermano, uno de esos hermanos a quienes Pablo le dictó una de esas cartas, encontró esta parte de una carta del apóstol Pablo y con una buena intención la metió ahí. La metió. Entonces cuando estaban, hermano, transliterando en algún otro pergamino, hermano, las cartas de Pablo, metieron, hermano, versículo 14 al 18. Lo metieron ahí. Y ya quedó, hermano, como algo, como una enseñanza que Dios, hermano, inspiró al apóstol Pablo cuando se las mandó a los Corintios. Como digo, todos concuerdan que la escribió Pablo. Ahora, la otra teoría que hay, hermano, es que, hermano, como el cuero era carísimo y el papiro era mucho más caro, y la iglesia no tenía, hermano, fondos económicos, se rehusaban los papiros, se rehusaban los cueros. Entonces, como estaban los libros hechos de cuero o de papiros, entonces se piensa eso. Una teoría es esa, de que Pablo comenzó a dictar segunda de Corintios, y el escribiente o el secretario, hermano, comenzó a escribir, y cuando llegó, hermano, a esta porción, hermano, escribiendo el versículo 10, se encontró que estaba la porción ahí escrita ya en el papiro de este versículo 14 al 18 y versículo 1 del capítulo 7. Y entonces, como era una exhortación que todos concordaban que era inspirada por el Espíritu Santo, debió de haber estado en uno de los papiros que Pablo había dictado. Entonces, hermano, el escribiente o el secretario optó por dejarla ahí y simplemente saltarse a la siguiente hoja. Entonces ya en la siguiente hoja lo que hace es simplemente continuar el pensamiento que Pablo había comenzado en el versículo 10 del capítulo 6. Entonces dice, bueno, esta porción es una porción bella, es inspirada por Dios, la escribió el apóstol. Entonces esta no la borraron de este papiro. Entonces digo, bueno, ahí que queda, entonces saltémonos y pasemos la hoja y entonces sigamos escribiendo. Y siguieron escribiendo, pero dejaron allí la porción. Ahí quedó la porción. Pero ahora, fíjese, ya lo dijimos, hermano, que aunque haya sido un error, aunque haya sido hecho con intencionalidad, hermano, sea como sea, Dios permitió que quedara aquí. Dios permitió que quedara ahí. Y al quedar ahí, la iglesia tiene que aceptarla como palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Que simplemente le llamamos un paréntesis. Simplemente le llamamos un paréntesis. Entonces vamos a hacer un paréntesis. Entonces, para seguir con la defensa del apóstol Pablo, del versículo 10 al 13 y del versículo 2 al 4, vamos a hacer un paréntesis, el cual es la porción que hoy hemos leído, donde exhorta a, hermano, perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Amén, hermanos. Entonces yo le digo, usted no tiene que aceptar lo que estoy diciendo, pero si usted quiere averiguar más, entonces averigüe más, lea, busque libros, busque comentarios de segunda de Corintios, busque la porción del capítulo 6, busque a ver qué dice el comentario del versículo 18 del 14 al 18 y versículo 1 del capítulo 7, lea qué es lo que dice, y entonces ahí, si usted quiere, usted puede hacer su propia conclusión. Pero cualquiera sea la conclusión a que lleguemos, todos debemos concordar que esta porción que hoy hemos leído, versículo 14 al 18 y versículo 1 del capítulo 7, también es palabra de Dios. Amén, hermanos. Bueno, entonces, habiendo dicho eso, vamos entonces a abrir el paréntesis para estudiarlo. Y luego la semana que viene, si Dios no ha venido, entonces vamos a seguir con la defensa de Pablo a partir del versículo 11. Amén, hermanos. Bueno, versículo 14 que leímos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Cuando el apóstol Pablo habla,
acuérdense, hermano, que estos hombres, hermano, inspirados por el Espíritu Santo, ellos también sabían mucho de las escrituras antiguas. Y cuando Dios, hermano, hizo el pacto con el pueblo de Israel, les exhortó, hermano, que antes de entrar a Canaán se los dijo: van a entrar a una tierra de paganos, van a entrar a gente que adora ídolos de oro, de plata, de bronce, de madera, de heno, de hojarasca. Van a entrar a unas naciones que son idólatras, naciones que queman a sus hijos en el fuego, ofreciéndolos a sus dioses paganos. Entonces Dios les dijo: no quiero que emparenten con ellos, no quiero que hagan amistad con ellos. Cuando vayan a entrar a esa tierra, quiero que los maten a todos. Van a matar a viejos, van a matar a los hombres, van a matar a las mujeres, van a matar a los niños de pecho, van a matar a sus animales, lo van a arrasar todo, porque esa tierra va a ser de ustedes, les dijo Dios. Si ustedes no los matan y ustedes hacen alianza con los cananitas, yo los voy a castigar a ustedes. Y voy a hacer que ellos vengan a ser para ustedes como espinas en sus costados. Se lo dijo Dios. Entonces viene Dios hablando eso, dando esas promesas. Estos hombres conocían esas promesas. Y entonces por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hermano, habla, exhorta, hermano, al pueblo de Dios a no unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Entonces la ley misma decía que cuando se labrara la tierra no se debía usar dos clases de animales con un solo yugo, sino que tenía que ser o dos bueyes o otra clase de animales, pero dos de la misma clase. Y fíjense que hasta eso, hermano, la gente que trabaja en el campo, cuando escoge, hermano, la yunta, como le llaman, la yunta de bueyes, hermano, las escoge hasta del mismo tamaño, para que el arado, hermano, mientras más similares son los animales, hermano, el arado va a quedar mejor. A eso se está refiriendo, hermano. Se está refiriendo a no, hermano, hacer alianzas con algún propósito o alianzas cercanas con los incrédulos. Entonces, por eso es que, hermano, cuando se habla de los matrimonios, se exhorta a los cristianos y a las cristianas a no unirse con los incrédulos. Con los incrédulos. Entonces, usted conoce la historia. ¿Qué le pasó a todos aquellos israelitas que se casaron con mujeres paganas? Sufrieron, porque Dios les dijo: no se casen con las hijas de los paganos. Entonces, hermano, tal vez el pueblo de Dios, el hermanito, la hermanita, tal vez dice: es que en la iglesia no hay nadie que me guste, es que en la iglesia no encuentro, es que en la iglesia no hay hermanos, no hay hermanas. Entonces yo mejor no voy a buscar uno que no sea de la iglesia y lo traigo para la iglesia, y entonces ya se compone todo. Pero ese es un problema, porque no es solamente, hermano, de decir vaya, ya vino a la iglesia, entonces ahora ya no es impío, ya vino a la iglesia. No se trata solamente de que venga a la iglesia, ni se trata solamente de que se entregue a Cristo. Vaya, se entregó a Cristo, porque, hermano, una conversión de ese tipo, donde un hombre, hermano, por interés a una mujer, viene a la iglesia y se entrega a Cristo, yo dudo de esa conversión. Que una mujer, hermano, del mundo venga a la iglesia detrás de un hombre y por agarrar a ese hombre se convierta a Cristo, yo dudo que esa conversión sea genuina. Sea genuino. Un pastor, él comenta eso, él dice eso, de que él tuvo con una de sus miembros, él tuvo un problema, ese tipo de problema. Porque la muchacha había crecido, la muchacha creció en la iglesia, pero una vez habiendo convertido en señorita, hermano, un día aparece diciendo que tenía un novio inconverso. Y entonces llegó a hablar con el pastor. Y le dijo: pues tengo un novio y es inconverso y dice que va a venir a la iglesia y que se va a entregar a Cristo.
Pero ¿cómo, hermano? No se puede, no se puede. Porque, hermano, como le digo, la persona lo está haciendo por interés, no porque realmente venga a buscar de Dios. Porque no es solamente ponerse el yugo de cristiano, ¿verdad? Sino que se trata que si nos vamos a poner el yugo de cristianos, tenemos que juntos buscar un propósito. Entonces le dijo a la jovencita, entonces si él viene y se entrega a Cristo, se compone todo. No, le dijo el pastor, se pone peor, le dijo. ¿Por qué? Le dijo. Porque hoy que él no es cristiano, estamos seguros que esa relación no es de Dios. Pero si él se entrega a Cristo, vamos a tener dudas de que si esa relación es de Dios o no es de Dios. Entonces mejor que no se convierta, porque así estamos seguros que no es de Dios. Entonces ese es el problema, que las mamás les buscan los novios a las hijas o las novias a los hijos, ¿verdad? Y dice, mira, fulanito, ¿no te gusta la hija de la comadre fulana? ¿Y no te gusta el hijo del compadre fulano? Está guapo. Y tienen tierritas allá en México. Y tienen animalitos allá. Entonces ya no lo hacen, hermano, porque sea la voluntad de Dios la que unan las vidas, sino que, hermano, intereses de por medio. Quieren, hermano, unir hijos, hermano, para unir intereses personales. Dice, mira, esta me gusta. Esa hermanita que hable, esa no me gusta. Me gusta esta porque esta se pinta, mira qué bonita se mira. Esta baila, mira, esta toma, esta es de ambiente. Esta me gusta para nuera, porque así juntitas nos las vamos a echar las chelas. Este muchacho me gusta para yerno. Este me gusta para yerno. Ese aburrido de tu hermanito de la iglesia, ese me parece mudo, ni habla. Y este muchacho, mira, este muchacho baila, toca en la banda del colegio, mira hacia aquí, hacia allá, y mira, es de ambiente este muchacho. Y tienen dinero, tienen buenas posesiones. Uno le insisten en sus animalitos y en sus tierritas, ¿verdad? Pero, hermano, no es así. Porque como le digo, cuando una pareja se pone un yugo, es con el propósito de lograr algo. Que aquí se dan así elementos, ¿verdad? Importantes. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué combo tiene la justicia con la injusticia? O sea que una pareja que se une tiene que tener compañerismo. ¿Y qué comunión dice la luz con las tinieblas? O sea que una pareja que se une, los dos tienen que andar el mismo tipo de luz del cielo. Los dos, para eso se han unido, para andar los dos en el mismo camino de luz. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Se han unido para adorar al mismo Dios. No van a decir, entonces ya me voy, mi amor, ya me voy para la parroquia y tú te vas con tu pastor, con tu iglesita. Entonces ella agarra para la iglesia o él agarra para la iglesia y ella agarra para la parroquia a adorar a los demonios, a adorar a las imágenes. Y el yugo pues se lo tienen que quitar. Y no, es que tienen que estar unidos en el yugo para lograr ese propósito, hermano, de adorar al mismo Dios. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No, dice, si no hay nada de malo. Si, de todos modos son muñequitos, y él va, pero él echa la limosna, pero él no anda adorando esos muñequitos de madera. Pero sabe que, hermano, lo que la gente, hermano, tiene por sublime, hermano, o por cosas sin importancia, no es decir, no es de tanto, ¿para qué le ponen tanto empeño en eso? Si eso no es tan grave. Que se persine, que vaya a la católica, que vaya a este lugar donde adoran demonios. Eso no tiene nada que ver. Mira, nos amemos y nos llevemos bien y tengamos nuestros hijos y nos casemos. Eso es lo que importa. Pues no, eso no importa. Bueno, sí importa, pero lo que importa primero es que estemos seguros que cuando se ponen el yugo un hombre y una mujer, deben de ser, hermano, de ponerse el mismo yugo de Cristo. ¿No dicen amén? Es lo que dice la palabra. Ahí lo estamos leyendo, ¿verdad? ¿Sabe cómo le llamó el Señor a los ídolos dentro del templo de Él?
La llamó, ¿cómo lo llamó? Lo llamó, hermano, abominación desoladora. Así lo llamó. La abominación desoladora es cuando, hermano, el anticristo, hermano, va a meter, hermano, ídolos a la casa de Dios. Esa es la abominación desoladora. Entonces, cuando un creyente o una creyente se une con uno que no es creyente, lo que está haciendo es cometiendo abominación desoladora en el templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? Nosotros. Cuando yo me uno como creyente a una mujer que no es creyente, yo estoy trayendo los ídolos al templo de Dios, que soy yo. Y Dios lo llamó abominación desoladora. Así lo llamó Dios, el mismo Señor Jesús. Y Daniel, inspirado por el Espíritu Santo, dijo también eso. Inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, hermano, nosotros podemos no ver, hermano, el mal tan grande, hermano, pero Dios sí lo puede ver. Dios sí lo mira. Entonces Dios dice por eso: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ay, dice, pero está bien guapo. Sí, pero la Biblia dice que es un hijo del diablo. Ay, a mí como me gusta ese papacito, si solo porque no es cristiano, pero me lo voy a traer a la iglesia y aquí que se entregue y me como ese mango. Pero es que la cosa es que nosotros no podemos hacer la obra de Dios, hermano. Ningún ser humano tiene la capacidad de transformar, de cambiar el corazón de otro ser humano. Por muy amor que le muestre, por mucho amor que le muestre, por muchos besitos que le dé o por muchas pruebas de amor que usted le dé, hermano, hermana, eso no lo va a hacer santo ni la va a hacer santa. Seguirá siendo, hermano, un hijo de las tinieblas, como la palabra de Dios lo dice. Pero es que está bonita, hermano. Ya ve que en la iglesia solo viejitas hay, esa está bien bonita. 20 añitos, está chula la muchacha. Ya me dijo que va a venir a la iglesia. Estoy seguro que, mire, si hasta la veo más santa que las hermanitas de aquí. Pero aunque nosotros tengamos esa visión tan corta, así de ese tipo, Dios dice, hermano, eso es yugo desigual. Yugo desigual. Yo cuando los hermanos recién vienen y las hermanitas recién vienen y me dan la oportunidad de hablar con ellos, yo los advierto y les digo, tenga cuidado, hermano, porque aquí le van a ofrecer vicios gratis. Aquí le van a dar cosas gratis para alejarlo de Dios. Tenga cuidado, hermana, porque aquí los hombres andan como pirañas ahí sobre las mujeres, pero no porque realmente las amen o porque quieran hacer las cosas bien, sino porque quieren aprovecharse, hermano. Entonces, si la palabra de Dios dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay compañerismo con la justicia y con la injusticia, porque no hay comunión la luz con las tinieblas, porque no hay concordia Cristo con Belial, porque el creyente no tiene parte con el incrédulo, porque no hay un acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos, no lo hay. Entonces, por esas razones, que son razones por las cuales, hermano, un matrimonio, hermano, funciona bien. ¿Por qué? Porque en el matrimonio hay compañerismo. En el matrimonio no hay injusticia. En el matrimonio hay comunión él con ella. En el matrimonio adoran al mismo Dios. En el matrimonio los dos están de acuerdo porque tienen el mismo yugo. Entonces, siempre, hermano, el que no es cristiano va a querer, hermano, jalar al que es cristiano a las cosas del mundo. El cristiano puede decir: ah, no, hermano, a mí no hay mujer que me doblega, hermano. A mí las mujeres me hacen los mandados, hermano. No hay mujer que me haya ganado a mí, hermano. Pues le voy a dar una mala noticia. No hay hombre que se resista a la belleza de la mujer. ¿Quién de nosotros puede decir, como hombres, quién de nosotros puede decir que fuimos o que somos mejor que David? ¿Quién puede decir? Si le decían el dulce cantor de Israel,
el dulce cantor de Israel, el siervo conforme a mi corazón, dijo Dios, de David. ¿Verdad? ¿Quién hizo caer a David? No fue un homosexual, ¿verdad? Fue una mujer. Fue una mujer. ¿Cómo lo sedujo? Con su belleza. Y no que muy macho, pues. Y no que muy bigotón, pues. Y no que muy a mí las viejas me hacen el mandado, pues. Y solo le enseñó un pecho a la Betsabé y ¡pum! Se derritió aquel. Si solo se agachó para enseñarle y ¡ay! Dijo, Dios mío, dijo, con esta me voy al infierno, dijo. Ahí está la historia, léala, ahí está. ¿O no está? ¿Quién de usted y yo podemos decir que fuimos o somos más fuertes que Sansón? Yo le aseguro que, hermano, me puede llevar esa puerta de hierro para allá. Ay, hermano, está muy pesada, yo no me la llevo, hermano. Ahorita a mí si me dicen si puedo cargar, yo ando malísimo de la espalda, me troné la espalda hoy y ando mal. Ahorita no puedo levantar ni una libra de algodón. Pero ¿sabe qué hizo Sansón? En el poder que le venía cuando la presencia de Dios estaba en él, hermano. Unas puertas de pura madera, de 2 pisos de alto. Y como en aquel entonces las ciudades estaban, hermanos, bordeadas por muros de piedra, para entrar a las ciudades lo que hacían era, hermano, que les daban fuego a las puertas, para que una vez quemadas las puertas podían entrar y saquearlas. Entonces, para que no le dieran fuego a las puertas, las forraban de bronce. Imagina 2 puertonas forradas de bronce de arriba a abajo, hermano. Para poner 2 puertas de ese tamaño, ¿qué tamaño van a ser las bisagras? No van a poner bisagritas ahí. Le va a poner bisagrotas, ¿verdad, hermano? Dice la palabra de Dios, hermano, que en una ocasión Sansón llegó a Gaza y se fue a acostar como era su costumbre. Fíjese, siendo siervo de Dios, le gustaban las prostitutas, le gustaban las mujeres fáciles, y todas filisteas, o sea, todas que no eran del pueblo de Dios. Le gustaban siempre las que no eran del pueblo de Dios. Entonces, él tenía la opción en las 12 tribus de Israel. Tenía bueno, tal vez no las 12, pero tenía en una parte del pueblo de Israel. Tenía, hermano, la oportunidad de escoger de entre las mujeres bellas de Israel, de ahí, hermano. Y él no decía, no, dice, me gusta aquella filistea. Esa me gusta. Pero esa enemiga, Dios dice que no hay que, a mí esa me gusta. Y se las agarraba. Entonces esa vez fue a dormir con una de esas prostitutas filisteas. Y los filisteos dijeron, hoy es el tiempo de matar a Sansón. Porque como querían averiguar, hermano, en qué consistía su fuerza, entonces dijeron, hoy es el tiempo, hoy es el tiempo. Y entonces dice que Sansón se dio cuenta y dijeron, dejémoslo, que se dé gusto, pero ya de pasada la medianoche le caemos. Ya cuando esté bien exhausto. ¿Y qué hizo? Dice que, hermano, pasada la medianoche se levantó Sansón, vio las puertas cerradas, arrancó las puertas de la ciudad y se las llevó en el hombro. Repito, ¿quién de ustedes puede hacer eso? ¿Quién? Por muy de machos que la llevemos y de fuertes, ¿verdad? Es que mira, agárreme la mano y mira, le quiebro la mano. Sí, la manita, pero agarre unas puertas de dos pisos de alto. ¿Quién, hermano, le sacó el secreto a Sansón de su fuerza? ¿Quién fue? Una mujer. Y no que muy machos, pues. De mi casa mando yo, hermano. En mi casa y ahí yo digo la última palabra, hermano. Y cuando venimos a cuenta, las viejas lo hacen para allá y para acá. Pues ese hermano Tony dice que no se casa. No le quiere encontrar dueña a su quincena. Pero fíjense. ¿Quién de nosotros puede decir que somos más fuertes que estos hombres? ¿Ah? ¿Quién? ¿Ah?
Y podemos encontrar muchos ejemplos. Sansón, Salomón. ¿Quién de nosotros puede decir que es más sabio que Salomón, hermano? Hermano, si apenas podemos leer español. ¿Quién? Salomón era el hombre más sabio que existió, hermano. Fue el hombre más millonario, o sea, poniéndolo, hermano, en medida, ¿verdad? Con el tiempo. Fue el hombre más millonario que ha existido. El hombre que construyó el templo más carísimo, hermano, de la historia de la humanidad. Tenía sabiduría, tenía conocimiento, había hecho tantas cosas. Su reino era un reino estable, hermano. Pero ¿quiénes desviaron el corazón de Salomón a los dioses paganos? ¿Quiénes fueron? Las viejas. Entonces usted las ve que no matan un mosquito, pero hay unas son malas. Son malas. Saben cómo llegarnos. Saben cómo sacarnos el dinero. Si no estamos dormidos, aunque estemos despiertos, nos lo sacan, hermano. Sí, hermano. Entonces, fíjese, hermano, eso lo sabían, hermano. Y por eso Dios decía: no hagan alianza, no se enamoren de las hijas de los cananitas, de los filisteos, de los incrédulos. No se enamoren de ellas, porque los van a hacer pedazos, los van a hacer caer. Por muy bueno que parezca el hombre, por muy buena que parezca la mujer, por muy trabajador que parezca, por muy trabajadora que parezca, por muy humilde que parezca, hermano, si no es creyente, es un yugo desigual. Y Dios dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis. Por eso yo le digo, hermano, yo como pastor a los jóvenes, cuando hablan de matrimonio, lo primero que hago es desanimarlos. Es lo primero que desanimarlos. Es lo primero que desanimarlos. Dice: hermano, ya me quiero casar mañana. Oh, no, desde aquí por lo menos tiene que esperar un año, por lo menos. Y eso sí le va bien, si no, tiene que esperar. ¿Por qué? Porque tenemos que ver los frutos de él y de ella. Si es cierto que se han convertido a Cristo por amor a Cristo y no han venido simplemente siguiendo la carne. Tenemos que verlo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Mire, versículo 16, parte segunda. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Oigan lo que dice Dios: que lo que no es cristiano, dice, ¿qué dice ella? Que dice que es inmundo. Inmundo. O sea, lo que nosotros vemos rico y sabroso, Dios dice: ese es inmundo. Eso es basura. Esa es carne del diablo. Eso no es, esa es trampa del diablo. Eso no es. Porque el que se va, el cristiano y la cristiana que se va a poner el yugo, se lo debe de poner con uno que sea de la misma fe de él, de ella, el mismo yugo. Entonces, si usted, perdone, hermano y hermana, si usted ha puesto la mirada en uno de los de allá afuera, perdóneme el desánimo que le estoy causando. Pero si quiere puede orar, órele a Dios, diga: Dios mío, salva este demonio, Señor, y conviértelo en ángel. Para que el Señor lo salve y lo convierte en hijo de Dios genuino. Y entonces vamos a ver los frutos, y se ven los frutos, entonces procedemos. Pero usted quiere traerlo primero y comerse la torta primero y casarse detrás del matocho, y ya cuando ella está embarazada, hermano, nos puede casar, hermano. ¿Y qué pasó? No, pues le fallamos a Dios. ¿Y qué pasó? No, pues ya ve que la carne es débil. Pero Dios nos está advirtiendo. Por eso dice: no os unáis en yugo desigual. Va a ser dolor de cabeza para ti. Va a ser castigo de Dios para ti. Y Él da promesas. Él dice: mire, yo soy ustedes son templo de Dios, yo soy su Dios. Pero eso sí dice Dios: si quieren que yo sea su Dios, salgan de ahí, salgan de en medio de ellos y no toquen lo inmundo, y yo los voy a recibir. ¿Ve?
18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, si estamos de desobedientes con Dios, si no estamos honrando como padre, no le digamos Dios ni le digamos padre, hermano. Porque el Señor es lo que dice: ¿por qué me llaman padre y no me honran? Me llaman Dios y no me sirven. ¿De qué me sirve que me amen Dios y no me sirven a mí? Le sirven al mundo. ¿De qué sirve que me digan Padre nuestro que estás en los cielos si yo no soy su padre? No me honran como padre, no obedecen mi palabra, mis mandamientos no los obedecen. ¿Cómo quieren que yo sea su Dios? ¿Cómo quieren que yo lo reciba como hijo de Dios si no obedecen mi palabra? Si lo que andan haciendo son lo mismo que hacen los que están en las tinieblas. Así que, hermano, ve cómo hay sí motivos para orar mucho. Ore. Usted venga a orar los domingos. Dios mío, trae jovencitos, Señor. Trae hombres, Señor. Conviérteles, tócales el corazón, Señor. Y usted, joven, venga y ore. Dios mío, salva mujercitas, salva hembritas, Señor, que se entreguen a ti, que te amen a ti, Señor, para que yo pueda escoger entre ellas una buena mujer y me des una buena mujer, una buena esposa, un buen esposo, Señor. Me lo des tú, Padre bueno, que yo no vaya y lo agarre, sino que tú me lo des. Tráelo, Señor, sálvalo y órele a Dios. Dios puede traerlos, Dios puede salvarlos. Claro que Dios puede salvarlos. Pero si solamente queremos echarle una manita a Dios nosotros, no, pues yo lo voy a hacer lo que yo quiera y a mí me vale lo que diga la iglesia. Pues si a usted le vale lo que Dios dice, también a Dios le vale a usted. Porque Dios dice ahí: entonces yo no soy su Dios. Entonces yo no los puedo recibir como hijos míos. Yo no los puedo recibir. No los puedo recibir. Tengamos cuidado con quién hacemos alianza. Si usted dice: no, miren, las amigas que yo tengo son mejores que las viejas de la iglesia. Yugo desigual. Tarde o temprano le va a dar Dios a usted por andar haciendo alianzas con los que no son del mismo yugo cristiano de nosotros. Tengamos cuidado. Hasta para hacer negocio. No hagan negocios con los incrédulos, hermanos. Esos son sinvergüenzas y ladrones y mentirosos. También los hermanos son sinvergüenzas y ladrones. Bueno, por lo menos quede en casa, ¿verdad? Si le robaron, por lo menos quede en la casa, en la familia, ¿verdad? Pero no, tenemos que aprender, hermano, a ser honrados, a ser honestos, a que si alguien tiene la confianza en nosotros, no defraudar esa confianza. Si alguien nos ayuda para hacer un negocio, entonces, hermano, honrar y trabajar con ganas para darle gracias a Dios por ese hermano, esa hermana que nos ayudó y nos dio la mano para que saliéramos adelante, hermano. Pero cuidado con quien hacemos negocios, con quien hacemos amistades, lazos muy unidos y no son hijos de Dios y no son creyentes. Cuidado, porque van a ser espinas en nuestro costado, porque pueden ser dalilas que nos van a sacar los ojos, porque puede ser Betsabés, cuerazos, pero traen maldición. Mire, por causa de Betsabé, a David le fue malísimo. Si usted lee la historia, la ley decía: el que roba al pobre deberá pagar 4 tantos. Y ese es el castigo que Dios le dio a David. Y si usted lee los 4 castigos que recibió David, lea los 4 castigos exactos recibió David. Se murió su hijo, hubo división entre él y sus hijos, hubo muerte y no sé qué más hubo, pero fueron 4 castigos que Dios le dio a David, solo por darse el gustazo de acostarse con la mujer de su prójimo. Porque ni era ni soltera, era casada la mujer. Entonces tengamos cuidado, hermano. Si creemos de que podemos hacer sinvergüenzas y que nadie nos mira, puede ser que ningún hermano, ni ningún familiar, ningún amigo nos vea lo que hacemos. Pero hay una gran diferencia entre nosotros y Dios. Dios mira todo. Y no solo lo mira, lo escribe. Tal día, tal hora, motel tal, a tales horas. Ahí está escrito.
Para cuando llegue el día del juicio, le van a sacar, ajá. Así que usted es cristiano. Sí, Señor bendito, yo soy cristiano, ajá. ¿Y qué hizo tal fecha, a tal hora, en tal día, en tal motel, con tal persona? ¿Qué fue a hacer? ¿Adorar a Dios al motel? ¿Qué fue a hacer al motel? ¿Adorar a Dios? ¿Qué hizo tal día y tal hora con sus amiguitos? ¿Adorar a Dios con mota? ¿Con marihuana? ¿Para levantarse más al cielo más rápido? Todo está escrito, hermano. Todo lo que hacemos está escrito. Entonces él está diciendo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Verdad que tenemos mucha tarea los que tenemos hijos que no son creyentes? Porque no son luz. Y mientras no tengan luz ellos, van a estar siempre en contra de nosotros y de lo que digamos. Y se van a enojar porque los llamamos al orden, y porque los exhortamos. Se van a enojar porque están en tinieblas, porque no tienen el mismo yugo. Por eso se enojan. Entonces tenemos mucha lucha. Las esposas que tienen sus esposos que no son cristianos tienen mucha razón para orar, para que Dios convierta a su esposo. Ya se casó, ni modo, hoy a orar por él, que el Señor convierta ese demonio y lo vuelva ángel. Y los que son casados ya tienen mujeres que no son cristianas, ni modo, ya Dios mío, mira cómo cambias esta bruja, pero ya no la aguanto, para que Dios la cambie y la salve y la haga una mujer de Dios. Amén, hermanos. Así es que, como le digo, sea o no parte del libro de 2 Corintios, esta porción es una exhortación de Dios para nosotros. Así que a las casadas, a los solteros y a las solteras, digo yo, no el Señor, dijo Pablo, que si no tienen don de continencia, que se casen. Que a causa de las fornicaciones y los adulterios, cada una tenga su propio marido y cada una tenga su propia esposa. Cada uno tenga su propia esposa. Y a las que están casadas, que la mujer no abandone a su marido y el marido no abandone a su mujer. Y a los que tienen esposos inconversos, oren por ellos. Porque tú no sabes si tú vas a ser salvo a tu marido, tú no sabes si vas a ser salvo a tu mujer. Ore por él, ore por él. Eso es lo que más. Así que Dios no da la opción aquí, dele matarrata y cásese con otro. No, esa opción no está aquí. Aquí no está. Aquí es que si ya se amarró o ya está amarrado, ya está amarrada, ahora a echarle ganas. En yugo desigual, ni modo, yo tuve la culpa. Ahora a sufrir, pero a luchar con Dios de mi lado. Amén, hermanos. Y quiera Dios que podamos tener matrimonios creyentes, de hombres, de jóvenes, de hombres y mujeres, que se casen conforme a la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos,